Buenos días, estimado Leonardo, y buenos días a su audiencia. No es una solución total, pero todo aporte a la generación energética en el país está colaborando para evitar los famosos apagones. El generar energía a través de los residuos es parte del concepto de economía circular, porque problema de la contaminación que se produce con la basura lo solucionamos utilizando ese residuo para generar energía. Lo que utilizamos de los residuos de la basura es la materia orgánica, que al descomponerse genera gases, entre los más importantes para la generación, el gas metano, que es un gas contaminante si va a la atmósfera, pero si lo transformamos en energía, estamos solucionando un doble problema. Esa es la propuesta que la Cámara Franco-Ecuatoriana está poniendo sobre la mesa para la discusión y tendremos la próxima semana, el 16 de abril, un seminario para hablar sobre tratamiento de residuos en el Swiss Hotel acá en Quito, desde las 8:30 de la mañana. Así Ingeniero que Romero, ¿existe la legislación adecuada, correcta, considere usted en el país para proceder a este tipo de proyectos? Le pregunto esto porque en algún momento se había hablado que los municipios, que son lógicamente pues los entes encargados de la recolección de basura, aprovechen justamente y de una u otra manera se permita que estos cambios puedan darse en el país. Pero he escuchado criterios, y usted un hombre conocedor del área, ¿existe la normativa específica o necesitamos crear una política pública? hay que crear una política pública para que todos tengan la voluntad política, las autoridades, de ejecutar este tipo de proyectos. Pero hay viabilidad legal, absolutamente, viabilidad regulatoria, porque ya se está haciendo esto en el país. Eh, Dos claros ejemplos. El uno es el recoge el gas metano y está generando 9 megavatios de energía. Y hay otro ejemplo muy bueno en Cuenca, el relleno sanitario de megavatios de energía. Ellos van a estar las autoridades y va a estar la Agencia de Qué Regulación pena, y Control Eléctrico, Arconel, tenemos donde algún va inconveniente a... con la señal, ingeniero. Tengo problemas con su audio. Vamos a ver si lo estabilizamos, si podemos mejorar. Adelante, ingeniero, por favor. No sé si me está escuchando, ingeniero. Le decía que en este seminario van a estar en pronto, no sé si es allá o aquí el problema, El veamos qué problema podemos es hacer. su internet, ingeniero. No sé, en todo caso podríamos bajarlo el video y lo hacemos en audio. No tengo inconveniente para que podamos dialogar en perfectas condiciones. Este tema es sumamente importante y debemos aprovechar justamente lo que dice el ingeniero para que estos desechos, estos residuos puedan convertirse en energía. No sé si ahí me está escuchando. Yo lo estoy escuchando Ya, perfectamente y le ahí estaba sí. escuchando. No sé si usted me escucha. Ahí le escucho. Vamos a quedarnos sin video para poderle escuchar en perfectas condiciones. Ingeniero, en todo caso, necesitamos una reforma a la ley. No necesitamos ninguna reforma, es totalmente viable desde el punto de vista legal y regulatorio, como yo le manifestaba, porque ya existen ejemplos de rellenos sanitarios que están generando energía a este momento a través de los residuos. Un ejemplo, no sé si se me escuchó, lo vuelvo a repetir, es el relleno sanitario de Linga, acá Así en es. Quito, que está generando a través del gas metano que genera la descomposición de la materia orgánica 9 megavatios de energía. Y tenemos en Cuenca el relleno sanitario de Pichacay que genera 2 megavatios de energía. Entonces, esto es perfectamente viable. Y en el evento que vamos a tener en el Swiss Hotel la próxima semana, el jueves del 16 de abril, van a estar autoridades, especialmente para la parte regulatoria, el director de la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, Arconel,
para explicar inclusive qué tarifa se está aplicando o se aplicaría para proyectos de generación de energía a través de residuos. Es, déjeme decirle, el valor más alto por kilovatio hora que está pagando el Estado para quien genere esta energía. Si tomamos el ejemplo de la generación hidroeléctrica, que es la más común aquí en el país, Entonces, se paga 7.5 centavos de dólar el kilovatio hora. La energía fotovoltaica, que en Imbabura hay muchos ejemplos de generación fotovoltaica porque es una de las zonas más privilegiadas para generación de energía solar, se está pagando 8.14 centavos de dólar. Para generar a través del biogás de los desechos se paga 12.13 centavos de dólar. Entonces, es un estímulo a la inversión privada para que se pueda generar este tipo de energía, mi estimado Leonardo. ingeniero, este tema lo he venido hablando desde hace muchos años. Yo quiero comentarle, yo fui concejal de Ibarra en la anterior administración y se nos había presentado un proyecto, pero lastimosamente, permítame decirlo así, son inversiones demasiadas altas y los municipios no cuentan con recursos suficientes para este tipo de proyectos. ¿Considera usted que la inversión privada, nacional o extranjera, está interesada en esta clase de proyectos? Absolutamente, absolutamente. Mire, tan interesada está, por ejemplo, la Unión Europea para que se utilice el crédito de fondos internacionales disponibles para este tipo de iniciativas verdes, llamemos de alguna Así manera, es. que este momento se acaba de firmar un acuerdo, bueno, se lo firmó hace un par de meses entre la Unión Europea y el Ecuador, se llama CIFA este acuerdo para apoyo a al mejoramiento de la inversión sostenible. La Unión Europea está asignando 8 millones de dólares para que el Ecuador mejore el ámbito regulatorio, mejore los trámites burocráticos para obtener las concesiones para generación de energía y mejore la seguridad jurídica que necesita el inversionista para poder garantizar que su inversión va a tener un retorno. Entonces, no solamente que están disponibles fondos para este tipo de iniciativas, lo que se necesita es hacer los estudios, presentar los estudios y los fondos de financiamiento de este tipo de proyectos están disponibles y tan preocupado están organismos internacionales que inclusive están dando fondos para que el Ecuador haga los estudios necesarios y mejore este clima de inversión para que los inversionistas puedan traer su dinero. Tenemos un ejemplo muy claro en la provincia de Imbabura, la empresa Neoen, uno de los mayores productores de energía solar fotovoltaica a nivel mundial, tiene 3 concesiones de 60 megavatios en el Valle del Chota, pero por estos problemas regulatorios hasta el momento, a pesar de haber sido adjudicado hace 3 años, ese proyecto no puede generar un solo kilovatio porque hay tantas trabas regulatorias que se impide que ese dinero venga de fuera, se invierta y no solamente que dé fuentes de trabajo, sino que adicionalmente se genere energía que va a aportar a que evitemos los apagones en el Ecuador. Ahora, ingeniero, aquí en Ibarra, en Imbabura, se ha hablado de este tema desde hace varios años, pero en estos proyectos también hay, no sé si decirlo así, ciertas condiciones y requisitos. En el tema, por ejemplo, de generación con la basura, se necesita una cantidad específica y en el caso de Ibarra, le pongo este ejemplo, diariamente me parece que son 100, 110 toneladas, pero mínimo se necesita al menos 200, 250 toneladas de basura y se había hablado de la posibilidad de mancomunar justamente a los municipios de la zona norte, pero como que no hay mayor interés debido a los altos costos justamente de lo que le acababa de señalar. ¿Es posible que se regule este tipo de situaciones y consideraría usted que mancomunadamente con una inversión de estos municipios medianos y pequeños, lógicamente, sería la alternativa? Le voy a contestar a su pregunta con un ejemplo. Austria, en Europa, importa basura
para aprovechar la capacidad instalada de sus plantas de procesamiento. Yo creo que con esa respuesta está clarísimo. Lógicamente. Es un tema de decisión política, como usted bien decía al principio, de política pública. Los gobernantes tienen que dar las directrices necesarias y dar los pasos correctos a que este tipo de proyectos que son beneficiosos desde todo punto de vista sean una realidad para el país. Existen los fondos, existe por supuesto la basura que contamina y que puede ser aprovechada, y si no se tiene localmente se puede complementar con las ciudades aledañas y compartir los beneficios de esta generación. Entonces, es factible legalmente, regulatoriamente Así es. y administrativamente también se lo puede hacer. Ahora, ingeniero, hay realidades. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Moura, Ibarra es la ciudad más grande, posiblemente pues económicamente también, de otros municipios de la zona norte del país. ¿Quién debe liderar? Le pregunto esto porque, si bien es cierto, hay intereses también políticos, intereses económicos, pero ¿quién debe tomar una decisión de estas? Si bien es cierto lo que usted acaba de señalar, necesitamos una reforma, hay política pública que va a permitir, pero tal vez las condiciones no son las mismas de una ciudad mediana a una ciudad pequeña. Las ciudades intermedias, llamemos de alguna manera, son más fáciles de manejar, son más factibles de implementar proyectos. Entonces, yo no le veo ningún obstáculo. Lo que debe hacerse es tomar la decisión, asesorarse adecuadamente, y la Cámara Franco-Ecuatoriana justamente para eso estamos generando estos espacios. Yo creo que deberían asistir a este seminario que se está haciendo, pueden hacerlo de manera gratuita. Va a haber posteriormente una reunión, un almuerzo, que eso tiene un costo, pero para recibir la información, porque no solamente van a estar empresas que ya han dado el primer paso en Quito, en Cuenca, van a estar también organismos internacionales de financiamiento Qué bueno. que puede tomar contacto las autoridades directamente y empezar una hoja de ruta para concretar este tipo de proyectos. Y van a estar expertos también internacionales que vienen a hablarnos de sus experiencias. Entonces, la Cámara, de manera responsable, permanentemente está generando este tipo de espacios. Es la cuarta edición del Seminario de Energías Renovables. Lo hemos hecho 3 años anteriormente, nos hemos enfocado antes en la energía fotovoltaica, en otros tipos de energía. Ahora hacemos en la generación de energía a través de los residuos, porque el Ecuador, por ser un país tropical, tiene abundante vegetación, abundante materia orgánica de desecho. Entonces, somos un candidato ideal para este tipo de generación de energía. Permítame, tengo una pregunta en la red social. Nelson Gómez dice, buenos días, un saludo especial para el técnico. En el caso de la provincia de Imbabura, ¿qué es lo que se necesitaría? Si dice que hay política pública, hay la oportunidad de inversión extranjera, ¿qué es lo que se necesita? La decisión, ya lo hemos dicho, la Así es. decisión, tomar la decisión y el desarrollo de un proyecto. Desarrollar el proyecto, presentarlo para que califique para el financiamiento y con ese financiamiento ejecutarlo, no es más. Y aprovechar la ley de alianza público-privada, ¿no? Podría ser una de las opciones, una alianza público-privada o una alianza estratégica, porque las alianzas público-privadas no han tenido el resultado que se esperaba, pero alianzas estratégicas puede hacerse, o como han hecho los otros municipios, los dos ejemplos que le di al principio, Quito y Cuenca, lo que han hecho es crear empresas públicas que se encarguen de esta actividad y generar a través de estas empresas. Aníbal Domínguez dice, buenos días. ¿Podría explicarnos cuánto, por ejemplo, cuesta una planta de estas y qué tipo de inversión sería? ¿Qué tipo de inversión? La inversión que se requiera puede ser público-privada, puede ser privada inclusive, Así es. porque existe una regulación de Arconel que, lo que yo le manifestaba, se paga 12.36 centavos de dólar el kilovatio hora generado a través de biogás, el biogás que sale de los residuos, de la basura. Entonces, ese es el tipo de inversión que se necesita, y lo que se requiere este momento, si hay la iniciativa municipal, es trazar la hoja de ruta empezando por un proyecto. No se necesita absolutamente nada más. Pero más o menos una idea desde su experiencia.
Yo recuerdo que nos habían presentado un proyecto y se hablaba de 35 millones, 40 millones, más o menos. ¿Es Bueno, eso, miren, ingeniero? Cuenca, con 20 millones se está ya inclusive pensando en una ampliación, pero con ese valor que se está pagando el kilovatio hora generado, la corrida financiera da para tener retorno con ese tipo de proyectos que tienen otro componente de beneficio, no solamente el financiero, sino también el social y el ambiental. Entonces, la evaluación del proyecto se tiene que hacer desde todas esas aristas: la evaluación financiera, la evaluación económica, la evaluación ambiental y la evaluación social. Entonces, esos beneficios se los cuantifica, se los lleva a dólares y sabemos cuánto es el beneficio total de ese tipo de inversiones. Manuel Ruiz dice, con la ley de economía circular, esto nos parece sumamente interesante, que podría ponerse en marchas, pero tendrá también que depender del gobierno si autoriza o no. Como le indicaba, en este seminario, la próxima semana estará también el director de la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, que es quien emite la norma para autorizar este tipo de proyectos. Y ahí quienes asistan van a poder mirar cuáles son los requisitos, cuál es el camino y cuál es la norma que ampara la generación con este tipo de proyectos. Tengo otra pregunta que me parece interesante. Jorge Terán dice, buenos días. En Imbabura, como el señor habla, hay varios proyectos de energía eólica, térmica y también recuerde, dice Leonardo, el tema del volcán Cotacachi que está realizándose en Chachimbiro. ¿Cuál de estos proyectos o el proyecto de basura sería el mejor? Todos. En este momento, mi estimado Leonardo, cuando hay un déficit energético en el Todo es bueno. país, todo aporte que se haga para la generación de energía va a evitar los famosos apagones, o que importemos energía cara de Colombia o que compremos energía cara de las barcazas, porque nos cuestan más de 30 centavos, fíjese, más de 30 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando aquí se puede generar con costos bajísimos. Si un proyecto de estos va a pagarse a 12 centavos el kilovatio hora, va a ser mucho más eficiente que importar energía más cara o comprar energía cara aquí en el país. Entonces, la provincia de Imbabura en realidad es privilegiada porque, como yo le indicaba, es uno de los mejores sitios para generación fotovoltaica, generación solar. El Valle del Chota es una zona Así es. privilegiada. ¿Por qué? Porque no hay nubosidad, porque hay claridad en el espacio aéreo en esta zona y la incidencia solar es directa y es lo que hace que un panel fotosensible genere la electricidad. Adicionalmente, el gobierno del Japón invirtió para hacer los estudios en Chachimbiro, donde se puede generar a través de métodos geotérmicos, es decir, aprovechar la actividad volcánica, digamos, que existe debajo de la tierra y a través de ese calor generar el vapor que van a mover las turbinas para generar energía. Hay muchas probabilidades de generación y en Imbabura lo que hace falta es tomar la decisión, trabajar privilegiando el interés general antes que, como usted decía, intereses particulares. Así es, y me parece súper interesante proyectos concretos que en este caso podrían convertir la basura en una fuente de energía limpia y sostenible definitivamente. Ingeniero, hagamos la invitación para este evento. ¿Cuándo, dónde, a qué hora y quiénes pueden participar? Pueden participar todas las personas. Este seminario de aprovechamiento de residuos es el próximo jueves 16 de abril en el Swiss Hotel. La entrada no tiene costo. Si quiere compartir un almuerzo posteriormente con los expositores y las autoridades, tiene un costo mínimo, pero pueden inscribirse a través de las redes sociales de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, CCIFEC. En las redes sociales, en absolutamente todas las redes sociales tiene presencia la Cámara, entonces se ponen en contacto, se inscriben y participan sin ningún problema. Ingeniero, qué gusto saludarle. Muchas gracias, mucha suerte. Estimado Leonardo, un buen día. Gracias. El
Señor ingeniero Carlos Romero, el expresidente de la Cámara Franco-Ecuatoriana, dándonos a conocer sobre este importante evento